Muy buenas noches, mis queridos hermanos y amigos. Que Dios nos bendiga de una manera especial en esta noche que el Señor nos regala, que Dios nos da la oportunidad de nosotros poder llegar hasta sus casas para así poder compartir y tener un tiempo de estudio en la palabra de Dios. Qué bueno que usted puede estar conectado y usted puede dar seguimiento a lo que es estos estudios tan importantes para nuestra vida espiritual como lo es el arrepentimiento. Así que sin pérdida de tiempo yo quiero invitarles a que usted pueda, si todavía no lo ha buscado, si todavía no lo tiene a mano, busque por favor su Biblia, busque por favor una libreta donde usted pueda anotar todos los puntos que le llamen la atención. Es necesario que usted siempre tenga a mano una libreta, tenga a mano su Biblia, tenga a mano un lápiz o lapicero donde usted pueda dar seguimiento a estos estudios y así pueda ser bendecido al estudiar, al repasar, al verificar por la palabra, al tomar apuntes, algunas frases que le llamen la atención y así usted pueda real y efectivamente ser edificado. Pero si usted está haciendo otras cosas por allá y dice que está prestando atención y está hablando con el esposo o la esposa, o está hablando con el hijo, con el nieto, con el sobrino, con el primo, con el cuñado, o está hablando con el vecino a la distancia, bueno, pero imagínese, ¿cómo usted va a sacar provecho de esto? Por eso su vida no cambia, su vida no crece. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que por eso es tan importante que usted esté atento a esta hora, que usted saque este tiempo para estudiar la palabra de Dios. De otra forma, pues su aprendizaje va a ser muy limitado. Así que de usted depende esta parte. Yo cumplo con mi deber de compartir la palabra, de enseñar la palabra, de hacer énfasis en los principios bíblicos que Dios nos manda, que Dios nos ha dado, que Dios nos ha ordenado para nosotros someternos a ellos. Pero de usted depende asimilar y poner por obra, poner por práctica estos principios bíblicos. Y si no saca el tiempo para estar concentrado, pues se ha perdido gran parte del estudio como tal. Así que sea bienvenido, pero por favor trate de planificar su vida para que no siga siendo un desastre espiritualmente hablando y así pueda crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oremos al Señor y pidámosle la guianza e iluminación del Espíritu Santo y que al aplicar estas verdades ellas cambien nuestras vidas por ese poder sobrenatural que nos es impartido a través del Espíritu Santo. Oremos al Señor. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, en esta noche te damos las gracias, Señor, por este tiempo que tú nos das de nosotros poder escuchar tu palabra, de poder leer tu palabra, de poder estudiar tu palabra. Gracias, Padre, porque es un privilegio inmerecido que tú nos concedes. Reconocemos asimismo, Señor, de que esta palabra no podrá ser efectiva en nuestros corazones si real y efectivamente tu Espíritu Santo no la aplica a ellos. Por esa razón dependemos absolutamente de ti. Te suplicamos, Señor, que tú tengas a bien bendecirnos con una correcta, en primer lugar, exposición de tu palabra por parte mía y en segundo lugar, con una correcta aplicación a nuestros corazones a través de tu Espíritu Santo. Esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El jueves pasado, cuando tuvimos lo que es el estreno de este estudio acerca del arrepentimiento, estuvimos dando algunas pautas acerca de lo que es el verdadero arrepentimiento, de lo que no es el arrepentimiento. Puede haber ciertas confusiones dentro de ciertas manifestaciones que podrían aparentar que es un genuino arrepentimiento, pero que a fin de cuentas no lo es. Entonces, si usted no ha tenido la oportunidad de ver este estudio, pues yo me gustaría invitarle que antes de ver y seguir
pues usted siga el anterior. Voy a ver si puedo compartir en la descripción de este video el enlace al estudio previo, porque ya este viene a ser la conclusión de ese estudio del jueves pasado. Entonces usted estaría un poquito en el aire al no tener la base suficiente para entender lo que es el arrepentimiento. Pero si ya usted participó de ese estudio, hoy nosotros continuamos hablando. Es bienvenido usted. Hoy continuamos hablando acerca de la restitución y su relación con el arrepentimiento. ¿Qué es restitución? Restitución sencillamente es el hecho de enmendar los errores que se han cometido. Eso es restitución. Y la Biblia dice que una vez que el hombre se ha arrepentido, pues entonces debe de tratar de corregir o enmendar hasta donde sea humanamente posible los errores que hubiera hecho. Es bueno saber eso, porque muchas veces pensamos que el arrepentimiento solamente es un dolor de corazón, una confesión de pecado, y ya con esto se logró el todo del arrepentimiento. Y es, podríamos decir, un 90% cierto, ¿verdad? Pero el arrepentimiento también demanda de cada uno de nosotros un esfuerzo consciente por restituir, por devolver o tratar de compensar los errores que cometimos, las faltas, pecados que cometimos antes de arrepentirnos. Juan dijo a los fariseos que fueron a oírle predicar. Eso está ahí en Mateo capítulo 3 verso 8. Él les dijo de la siguiente forma, preste atención. Mateo 3:8 dice así, y esto es haciendo referencia a muchos de los fariseos y saduceos, como dice el verso 7, que venían para el bautismo. Él les dijo, por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento. Pablo también insistía en que debía haber alguna evidencia, en que debía de haber algún fruto que indicara un cambio de pensamiento y de acción. También el apóstol Pablo nos legó esto, inspirado por el Espíritu Santo, en Hechos capítulo 26 verso 20. Dice de la siguiente forma, sino que anunciaba primeramente a los que estaban en Damasco y también en Jerusalén, y después por toda la región de Judea y aún a los gentiles, que debían arrepentirse y volverse a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. También tenemos el caso de Zaqueo, que entendió este principio de restitución después de su encuentro con el Señor en Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. Nosotros vemos específicamente en el verso 8 lo que este hombre dijo. Oiga bien, preste atención. Lucas 19:8. Pero Zaqueo, puesto en pie, dijo a Jesús, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo restituiré cuadruplicado. Tremendo, tremendo este hombre. Cuando Jesús oyó esto y vio la evidencia del arrepentimiento, ¿qué dijo Jesús? Pues eso está ahí mismo en Lucas 19, verso 9. Jesús dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, porque él también es hijo de Abraham. Entonces es necesario hacer restitución, es necesario devolver lo robado, es necesario pedir perdón a la persona ofendida. Luego de que usted se ha arrepentido y le ha pedido perdón a Dios, usted debe de ir a donde esa persona que lo tiene a usted por enemigo, o que usted lo tiene por enemigo a él o a ella, y usted debe de reconciliarse. No es posible que usted diga que usted es una persona que se ha arrepentido y tiene a personas en su entorno a las cuales usted no habla, con las cuales usted no conversa. Eso es una evidencia
externa, clara, de que usted real y efectivamente no se ha arrepentido, porque Dios nos ordena hacer restitución, y restitución es esto: si usted robó, pues devuelva lo robado; si usted mintió, pues hable la verdad; si usted se enemistó con alguien, reconcíliese con esa persona, para ponerle algunos ejemplos como usted ve. Eso es restitución, y el arrepentimiento va acompañado de la restitución. Una cosa no está divorciada de la otra. Así que si a usted le enseñaron que arrepentimiento solamente es pedirle perdón a Dios y ya, con eso bastó, pues eso es mentira. Eso es mentira, y es una mentira del diablo. Y por esa razón usted piensa que está bien delante de Dios, y Dios sabe, conoce que realmente usted necesita aún arrepentirse. Pero lo que buscamos es precisamente que usted pueda conocer estas verdades, que muchas veces no son tan publicitadas dentro del mundo evangélico, y llevan a muchos hermanos a tener un mal concepto de lo que es el arrepentimiento, y por lo tanto nunca hay una confesión genuina de pecado, no hay un arrepentimiento genuino. Ahora, ya que nosotros estamos hablando del arrepentimiento, tenemos que preguntarnos por qué es necesario el arrepentimiento. ¿Por qué es necesario el arrepentimiento? Cuando Jesús dio la gran comisión, Él dijo que el arrepentimiento y la remisión de los pecados debían de ser predicados en su nombre a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Eso lo dijo en Lucas 24:47. Es decir, este es el mensaje que nosotros somos llamados a proclamar como creyentes, como cristianos. Este es el mensaje que siempre debe de estar en nuestros labios. Siempre debe de haber un llamado al arrepentimiento a la persona que nos rodea. Este es el mensaje que no debemos de cansar de predicar. Pero también Jesús le dijo a los judíos, eso quedó registrado en Lucas 13:3, que si ellos no se arrepentían, pues ellos también perecerían igualmente. Entonces el arrepentimiento es tan importante que es una de las primeras cosas que median entre el hombre y la destrucción. El arrepentimiento es una de las razones para la benignidad y la paciencia de Dios hacia el hombre específicamente, y es que precisamente Dios no quiere que el hombre perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, conforme a lo que nos dice 2 de Pedro capítulo 3 verso 9. Entonces debemos de entender que cuando nosotros estamos hablando acerca de este tema, estamos hablando de un tema que debe de ser una constante en la vida de nosotros, los que nos llamamos cristianos. Constantemente debemos de estar proclamando que la gente necesita arrepentirse, que no es un cambio de religión, que no es un cambio de iglesia, que la iglesia no es una actividad más en la vida del creyente, en la vida del hombre, en la sociedad. No es una actividad más, es el todo parte de allí, todo parte de lo que es ese primer paso que debemos de dar, que se llama el arrepentimiento. Entonces, por esa razón debemos de enfatizar que la persona necesita arrepentirse. Debemos de ser enfático, valga la redundancia, que la persona sin Cristo necesita arrepentirse. Pero muchas veces nuestros pecados, ya luego de haber conocido al Señor, nos lleva también a que busquemos el arrepentimiento, una genuina confesión de pecado, una genuina restitución hasta donde sea posible. Entonces, por esa razón nosotros podemos ver que el evangelio o el arrepentimiento es necesario para el pecador, y todos somos pecadores por naturaleza. El gran propósito del evangelio es precisamente salvar al hombre del pecado. Pero antes de salvarle, su corazón debe de ser purificado del pecado. Leamos lo que nos dice Hechos, capítulo 2, verso 38. Hechos, capítulo 2, verso 38, nos dice de la siguiente forma: entonces Pedro les dijo: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Ahí en Hechos 2:38 nos dice que esto se realiza
cuando los individuos, respondiendo con fe, se arrepienten, se alejan del pecado y son bautizados en Cristo. Dios ha prometido perdonar al hombre solamente cuando éste se arrepiente, solamente cuando éste abandona el pecado. Y antes que un pecador quiera reclamar la promesa de la salvación, debe, por medio de la fe, arrepentirse y obedecer al Evangelio. También el apóstol Pedro confirma esto en su primera carta, en el capítulo 1, verso 22, donde dice que las almas son purificadas por medio de la obediencia a la verdad. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 22. Así que es necesario que el pecador se arrepienta, que el pecador venga a los pies de Cristo. Y por lo tanto, como todos somos pecadores, todos necesitamos venir también a los pies del Maestro. Pero también el arrepentimiento es necesario para el cristiano. También es necesario para el cristiano. Porque el cristiano vive en pecado. No. El cristiano ya no hace del pecado un estilo de vida. Es imposible seguir pecando luego de que el Señor nos ha salvado. Es imposible esto. Ya hay una nueva naturaleza en el cristiano que le imposibilita de volver a deleitarse en el pecado, a revolcarse en el pecado. Eso es imposible, es una incongruencia que uno se llame cristiano y todavía se revuelque en el pecado. Jamás, jamás. Pero hay ocasiones en que por desidia, por descuido, porque no hacemos uso de los medios de gracia, porque nos descuidamos de nuestra comunión con el Padre, nuestra comunión con Dios, con el Dios Trino, nos lleva a pecar. Y en esas ocasiones, entonces nosotros debemos de venir delante de Él y confesar nuestros pecados. Eso es lo que dice el apóstol Juan en su primera epístola, capítulo 1, verso 9. Primera de Juan 1, 9. Nos dice la palabra del Señor así. Oiga bien cómo dice. Este es un pasaje que siempre lo he usado en varias ocasiones en la iglesia durante el tiempo de confesión y oración por nuestros pecados. Dice así, Primera de Juan 1:9. El que dice que está en la luz, perdón, 1:9, estaba en el 2. 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Ese sí, Primera de Juan 1:9. Confesar significa, literalmente, en la lengua griega, decir lo mismo. Es decir, estar de acuerdo con lo que alguien más está diciendo. Eso es confesar. El contexto deja claro que confesar nuestros pecados significa coincidir con el diagnóstico de Dios respecto a nosotros. El diagnóstico de Dios respecto a nosotros de que somos pecadores y de que hemos pecado. Y dos pasos son necesarios para el cristiano que peca: arrepentimiento y oración para lograr el perdón. Sin duda, el orar sin arrepentimiento es un ejercicio sin provecho. Y más la oración con arrepentimiento entonces ayudará a salvar al cristiano del pecado. Es bueno entender eso, que también como cristianos necesitamos día a día confesar nuestros pecados, venir delante de Dios, pedir perdón por nuestras culpas, esforzarnos. Dios nos ha dado de su Espíritu Santo, Dios nos ha dado a nosotros las arras del Espíritu Santo
para que exista en nosotros la capacidad, esa capacidad sobrenatural de nosotros poder enfrentar el pecado y no hacer de él un estilo de vida. A diferencia de aquel que no conoce al Señor, que su condición caída entonces le lleva constantemente a pesar de que puede haber buen deseo, a pesar de que puede haber un gran anhelo, eso puede ser algo, diríamos, que está en él, pudiera haber ese deseo, pero hasta que no viene a los pies del Señor, pues no puede tener esa nueva naturaleza, y entonces, mientras no viene a los pies del Señor, jamás podrá cambiar su estilo de vida. Pero el cristiano sí, el cristiano tiene una nueva naturaleza, el cristiano ha nacido de nuevo, el cristiano ha sido regenerado, ha sido cambiado, ha sido transformado, y por lo tanto tiene la capacidad de venir en arrepentimiento y fe delante del Señor, confesar sus pecados y alcanzar misericordia y crear las condiciones en su vida para que no haga de ciertos tipos de pecados un hábito. Eso es en el creyente. Por eso, si usted no es cristiano, lo primero que usted necesita es confesar que usted ha querido vivir su vida a sus anchas, con sus propias fuerzas, que le ha sido algo difícil de hacer, lograr agradar a Dios, y que usted necesita entonces que Él acuda a su vida, que Él perdone su vida, que Él transforme, que Él haga de su vida una nueva creación, un nuevo ser, una nueva criatura. Eso es lo primero que usted, que no conoce al Señor, debe de orar al Señor. Hazme de mí una nueva creación, renuévame, cámbiame, transfórmame desde lo más profundo de mi ser. Y luego entonces ya usted va a poder disfrutar de estos beneficios que le hemos mencionado, que usted obtiene luego de haberse arrepentido. Pero también existen algunos impedimentos para el arrepentimiento que me gustaría tratar en esta noche. Estos impedimentos muchas veces no son tan visibles para nosotros mismos. Quizás los demás que están en nuestro entorno sí lo ven así. Nuestros familiares, nuestras personas más allegadas lo ven así, pero nosotros no lo vemos así. Y lamentablemente tenemos que pedir entonces la sabiduría del cielo para poder entender de que esto me está impidiendo a mí para yo conseguir un genuino arrepentimiento. ¿Cuáles son estos impedimentos? En primer lugar tenemos el orgullo natural del corazón. Nosotros vemos que cuando Esteban estaba ya para ser muerto, estaba en manos de los que habrían de matarle, él reprendió severamente a estas personas, especialmente a lo que es el Sanedrín, antes de que lo apedrearan, y él dijo lo siguiente acerca de ellos. Está en Hechos capítulo 7 verso 51. Hechos capítulo 7 verso 51 nos dice así la palabra del Señor: ustedes que son tercos e incircuncisos de corazón y de oídos, resisten siempre al Espíritu Santo, como hicieron sus padres, así hacen también ustedes. El hombre es orgulloso, mis hermanos, por naturaleza, y es difícil para cualquiera reconocer o aceptar que ha pecado o que anda errado. El orgullo impulsa a uno a pegarse más a las cosas que son malas que admitir su pecado o debilidad. Entonces es un verdadero heroísmo moral admitir humildemente que tenemos fallas y que debemos abandonarlas. Entonces la humildad es en verdad una virtud que nos da el Espíritu Santo, que la aplica a nuestros corazones, y es una virtud que no tiene precio. Entonces, por esa razón,
podemos decir que solamente a aquellas personas que el Espíritu Santo capacita, a aquellas personas que el Espíritu Santo habla a su corazón, ministra a su corazón, le impacta a su corazón, son aquellas personas que van a tener la humildad para arrepentirse. Solamente aquellas que el Espíritu Santo toca. Entonces, eso es lo que nos dice Mateo capítulo 18, verso 3, hablando especialmente acerca de lo que es la humildad, donde Jesús hace esa comparación que para poder entrar al reino de los cielos debemos de hacernos como niños. Eso es humildad. Eso habla de humildad. Mateo 18:3 dice, en verdad les digo que si no se convierten y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Hay que tener ese grado de humildad, pero vuelvo y digo, ese es un grado de humildad que solamente el Espíritu Santo aplica a nuestros corazones. Por esa razón necesitamos acudir al Señor y decir, Señor, mira, reconozco que soy orgulloso, reconozco que no tengo capacidad por mi misma fuerza, por mi misma nivel intelectual o moral de acudir a alguien a pedir perdón, pero yo necesito que tu Espíritu Santo aplique esa verdad a mi corazón, que tu Espíritu Santo me humille, no importa los medios, no importa la forma, pero que me humille para que yo pueda reconocer que necesito arrepentirme cuando es así. Y cuando no es así, cuando también siento que es injusto, que me está mandando a arrepentirme, que aún así me arrepienta de verdad. Tremendo, hermano. Nosotros tenemos el caso del hijo pródigo que estuvimos hablando el jueves pasado. Al hijo pródigo le fue necesario tener un gran grado de humildad para él tragarse su orgullo, para él regresar a su casa, para él admitir ante su padre, para él admitir ante su hermano mayor que había pecado. Tuvo que tener ese grado de humildad. Y precisamente muchas personas se van a perder porque el orgullo les ha obstaculizado su arrepentimiento, lamentablemente. Entonces, ese es un obstáculo. Pero también debemos de entender que hay otro obstáculo que nos impide el arrepentimiento, y es la influencia de esos deseos pecaminosos. La influencia de esos deseos pecaminosos. La consecuencia necesaria del arrepentimiento incluye abandonar las gratificaciones sensuales, los apetitos carnales, los placeres, la lujuria y todas las formas vergonzosas de pecado. Eso es algo que muchos no pueden hacer por sus propias fuerzas, claro está. El borracho puede llorar por su pecado, mas su apetito desordenado por el alcohol le aleja de su propósito de abandonar sus malos deseos. El dolor sugiere arrepentimiento, ¿verdad? Ha comenzado la primera parte, pero el apetito ataca con mayor saña y el hombre titubea y finalmente se pierde. Eso es lo que ocurre muchas veces. Bueno, pueden más ese apetito, ese deseo desordenado por el placer, por la lujuria, por el pecado, que esa obra genuina de arrepentimiento. Por eso digo que esto es una obra que solamente el Espíritu Santo puede hacer en el corazón, que a Él le place, ¿verdad? Es una obra sobrenatural, pero eso tampoco es excusa, ¿verdad? Para decir, lo que sucede es que el Espíritu Santo no me ha dado a mí la capacidad para yo arrepentirme y por esa razón no me he arrepentido. Eso es una excusa vana. El Señor nos manda a arrepentirnos, y ese es como ese nivel de contradicción que existe entre la voluntad humana, lo que usted debe de hacer, y la obra divina, lo que Dios hace. Entonces son cosas que están siempre desde el punto de vista humano, están allí de una manera latente en toda nuestra vida como cristianos. Pero
Lo cierto es que Dios me manda a mí a esforzarme, Dios me manda a mí a arrepentirme, Dios me manda a hacer confesión de pecado, Dios me manda a hacer restitución hasta donde sea posible. Pero a fin de cuentas notamos que quien terminó de hacer esta obra grande fue precisamente el Señor. Fue el Señor. También tenemos la tardanza para hacer una decisión. Este es otro obstáculo para el arrepentimiento. Demorarse para hacer una decisión es uno de los mayores impedimentos para el arrepentimiento. Mucha gente llega al fin de su vida sin haberse arrepentido. Pues al igual que Félix, están buscando un tiempo más conveniente para hacerlo. Las Escrituras no están de acuerdo con eso. Por eso nos recuerda 2 de Corintios, capítulo 6, verso 2, lo siguiente. 2 de Corintios, capítulo 6, verso 2. Dice así: pues él dice, en el tiempo propicio te escuché y en el día de salvación te socorrí. Pero ahora es el tiempo propicio, ahora es el día de salvación. El cielo es maravilloso, mis hermanos y amigos también. El cielo es maravilloso. El infierno tan horrible y la eternidad tan larga como para posponer el arrepentimiento. Así que no le dé larga al asunto. No le dé larga al asunto. Si usted todavía no se ha arrepentido de sus pecados, yo le invito a que en esta noche usted venga delante del Señor, allí a solas en su habitación. Usted venga delante de Dios y diga, confiese con sus labios que real y efectivamente usted ha tratado de vivir la vida a su antojo, que usted ha tratado de vivir la vida conforme a sus deseos, a sus pasiones, pero que el tiempo le ha mostrado que esto es infructuoso, que esto es insatisfactorio incluso, y que usted necesita de la gracia del Señor para que lo haga nacer de nuevo y para que su vida tome rumbo, tome una nueva dirección. Si usted hace esa oración, lo hace de corazón delante del Señor, usted a solas, ni siquiera necesita de alguien más que le ayude, yo estoy seguro que usted va a alcanzar misericordia de parte de Dios, y Dios va a hacer de su ser, de su alma, una nueva creación, un nuevo espíritu, una nueva alma, y esa alma transformada por el poder del Espíritu Santo le va a llevar entonces a buscar las cosas de Dios, a buscar las cosas que son eternas, a odiar el pecado, a dejar de lado los placeres de este mundo y buscar encontrar placer en el Señor. Y yo le aseguro a usted que luego de que usted haga esa oración y usted sienta esa renovación en su vida, esa transformación en su vida, ese cambio en su vida, esa nueva perspectiva de vida, entonces le va a comenzar una nueva perspectiva de vida, va a comenzar un nuevo caminar, va a comenzar entonces unos nuevos pasos que le van a conducir inexorablemente a la eternidad. Eso es lo bueno, eso es lo bello, eso es lo precioso que el Señor nos ofrece a nosotros. Solamente necesitamos venir delante del Señor, confesar nuestros pecados, y el Señor va a ser misericordioso. Él no le va a echar fuera a usted. Él va a extender sus brazos de misericordia sobre usted y le va a dar respuesta que buscan glorificar el nombre de Él, claro está, siempre, pero también su crecimiento y su salud espiritual, la suya. Pero si usted es cristiano, entonces este mensaje también es para usted, porque nosotros no estamos exentos de pecar. Como le dije hace un ratito, no estamos exentos de pecar por descuido, porque no hacemos uso de los medios de gracia que Dios nos ha dado, porque vivimos en el limbo y nunca estamos en las cosas que deberíamos de estar.
Dios nos ha dado su palabra para leerla, nos ha dado un medio para comunicarnos con Él, que es la oración, y nos ha dado un instrumento para motivarnos al amor y a las buenas obras, que es la iglesia. Esas tres cosas son indispensables para nosotros poder crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si en una de esas usted está fallando, pues evidentemente su vida va a estar siendo afectada por pecados que pueden limitar la gracia de Dios sobre su vida y le pueden llevar entonces a vivir vidas miserables, vidas de insatisfacción, vidas infelices, a causa de que la presencia del Espíritu Santo en su vida ha sido contristada, y por lo tanto ese gozo de la salvación no va a estar tan fuerte como en tiempos atrás. La invitación entonces a usted como cristiano es que usted aproveche estos medios de gracia, lea la palabra, ore y asista a su iglesia. Fuera de ahí, no le puedo garantizar una vida plena cristiana de satisfacción. Es imposible, ya Dios lo ha determinado en su palabra. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde, y que esta meditación, esta segunda parte de este día miércoles y la del jueves pasado, le ayude a usted a tener un conocimiento más acabado acerca del arrepentimiento y acerca de la necesidad de arrepentirnos de nuestros pecados y así gozar de la vida plena que el Señor nos concede a aquellos que mantenemos esa vida de comunión con Él. Dios les bendiga, Dios les guarde, y ha sido un placer tenerles en esta noche. La invitación entonces es que no se quede en su casa y el próximo domingo usted pueda congregarse junto a sus hermanos en la fe y participar de ese otro medio de gracia, que no deja de ser tan importante como los dos primeros que les mencioné. Bendiciones y que pasen feliz noche.